Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un placer saludarlos. Siempre es un placer saludarlos. La porción doble de esta semana, porque es una porción doble, igual que la semana pasada, Aharemot Kedoshim. Aharemot es después de la muerte, Kedoshim es santos. Y también es curioso cómo queda, ¿no? Después de la muerte, santos. Es la famosa porción de, por lo menos la primera, la Aharemot, del Yom Kippur, ¿no? Levítico 16, donde se incluye el relato de las instrucciones acerca de cómo hacer para el día Yom Kippur, el día más importante, se dice, más tremendo, donde tiene lugar el perdón, la expiación y por lo tanto ha de ser tomado con mucha importancia. Esta es la porción en la que está contenido y en parte en eso nos vamos a basar. En parte. La porción va de Levítico 16, capítulo 1, la porción ya doble, unida, hasta 20-27 de Levítico. Quiero que leamos de manera rápida, porque voy a tomar más versículos de lo que habitualmente tomo, hasta el 13, pero lo haremos rápido. Levítico 16, 1 al 13, que dice así. Habló el Eterno a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Eterno y murieron. Y el Eterno le dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro y un carnero para holocausto, con un becerro para expiación, perdón, y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Eterno y otra por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Eterno y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante del Eterno para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante del Eterno y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Eterno y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera, para que no muera. Hasta aquí la lectura. El típico pasaje de Yom Kippur, la expiación, el perdón, cosas que han sido señaladas, debatidas, explicadas, sobreexplicadas, controvertidas, criticadas, juzgadas. De nuevo vuelvo sobre algo que dije la semana pasada. Aquí en Occidente nos hemos hecho expertos en juzgar, en criticar todo lo que no nos suena a nuestra forma de ver la vida, cultura y demás. Eh, pero la importancia de la enseñanza aquí es siempre eh, el alto valor que le da a la vida la muerte. El alto valor que le da a la vida la muerte. La muerte es ese detalle, ese ingrediente que nos permite valorar más la vida. El propósito aquí era la capará, la expiación. Capar en hebreo, cubrir. Cubrir al hombre de todo este ritual de expiación
que incluía la muerte de ciertos animales. Para expiación era un macho cabrío y el otro se lo soltaba al desierto y se ignoraba qué sucedía con él. Lo más lógico es pensar que se moría también. Había además un becerro gordo, un toro que era sacrificado como expiación. Y a través de la muerte, aquí tema de la muerte, era que había capará, había un cubrir, una expiación sobre el pueblo para que continuara existiendo. Como les digo, aquí en Occidente criticamos eso, pero la base de la cosmovisión occidental, cristiana, judío-cristiana, es la de también una expiación, una redención, un perdón a partir de la muerte de un ser humano. Que sí, que ya si este murió, ya los demás no tienen que o no tendríamos que morir si nos apropiamos de esa enseñanza, de ese espíritu ahí contenido y demás. Pero el punto es que la vida toma mayor dimensión, o tomamos más bien nosotros mayor conciencia de la vida en toda su dimensión a partir de la muerte. Y así esto tiene lugar en la expresión de vida. Si lo analizamos, ¿qué es lo que hace que valoremos esencialmente la vida y cada momento que participamos de ella, cada momento en que estamos realmente vivos? El hecho de que esto se va a acabar. El hecho de que sabemos que en unos cuantos años, 20, 30, 50, dependiendo de lo que tenga cada uno, algún día va a dejar de ser así. Eso hace que cada pequeño instante sea vivido con mayor conciencia. Si tuviéramos simplemente una extrema prolongación del tiempo, todo sería igual, todo sería lo mismo, por placentero, dichoso o lo que fuera, sería lo mismo. Pero lo que hace que esto tenga tanto valor es el hecho de que sabemos que en algún momento se va a acabar. Por eso la vida es la vida. La vida es la vida a partir de la idea de incorporar el concepto de la muerte. Esto es el completo de la vida. La vida no es solo nacer, sino también morir. La vida es morir. Parece antagónico, ¿no? Parece como que no hay consonancia, no, ¿cómo así que vivir es morir? Pero la vida no es solo nacer, sino también morir. Al completo de todo eso, a una concepción que incluya el nacimiento, el inicio, y ya figurativamente hablando, la posibilidad, la expectativa. Y así también a la muerte y figurativamente hablando, a la ausencia de toda posibilidad, al fin del ciclo. Bueno, a ese completo se puede referir realmente como vida. Eso es la vida. El completo de estas dos cosas. Ser capaces de descubrir esto es llevar a cabo el trabajo completo de la vida. Ser capaces de descubrir esto es llevar a cabo el trabajo completo de la vida. Descubrir que la vida nacemos y también morimos. A ese completo es la vida. Nacer no es la vida. Nacemos y empezamos a participar de la vida. Pero para que finalmente hablemos de una vida, esa persona nació y murió. Y al traerlo a nosotros tenemos que comprender esto e incorporarlo en nuestra visión de la vida. La vida incluye nacer y morir. Y figurativamente hablando o simbólicamente hablando, eso debe decirnos mucho. La vida incluye el que nazcan proyectos y mueran proyectos, el que nazcan sueños y el que mueran sueños, el que nazcan en nosotros ilusiones y el que alguna vez muera. Pasar por todo eso, ese completo es la vida. Es la vida. Y el asunto es que esa responsabilidad de analizar el completo de la vida, esa responsabilidad es de cada uno de nosotros. A nosotros nos dan el don de la existencia, pero quienes tienen que convertir esa existencia en vida somos nosotros. Necesitamos alimentarnos de la vida. Lo mejor que podemos hacer es entonces ir a nutrirnos de la fuente. Y claro, cualquiera dirá, de Dios, que es la fuente de la vida. Claro, pero vamos a nutrirnos del completo de Dios. De eso se va a tratar esta enseñanza. Del completo de lo que eso que llamamos Dios nos trae. La vida con mayúsculas es eso que incluye todo esto. La vida con mayúsculas incluye toda esta expresión de toda la posibilidad que podemos enfrentar en la vida. Por eso, la semana pasada traje esta enseñanza de analizar que muchas veces la vida
no solo nos pasa por la risa, sino también por el llanto. No solo nos pasa por ver nacimiento, nacen nuestros hijos, sino muchas veces por ver la muerte, el luto. Mueren nuestros padres, mueren amigos, mueren hermanos, mueren parejas. Y lamentablemente no debería ser para nada el ideal. A veces también los mismos hijos que algunos ven nacer, los tienen que ver morir. Ver todo ese completo es participar de la vida en completo. Pero no quiero reciclar el mensaje de la semana pasada, así que no voy a hablar otra vez de ver el lado oscuro, de ver el lado amargo, sino de una tremenda responsabilidad que tenemos nosotros, y es la de, aún en la oscuridad, extraer luz, aún de la muerte, extraer vida. La porción, esta porción doble, este pasaje que leímos, ni siquiera nos vayamos a toda la porción, sino solo el pasaje, los 13 versículos que leímos, nos traen esta enseñanza de manera sutil, pero maravillosa. Fíjense que cuando se dan las instrucciones acerca de cómo hacer para expiar, para perdonar, para redimir al pueblo, para hacer capará, nos habla de la muerte, ¿no? Bueno, hay que traer el becerro de la expiación para que se expiara a Aarón y su casa, su familia, y luego expiar a través del macho cabrío a todo el pueblo y demás. Pero en medio de la muerte de estos animales para expiación, cuando fue claro el texto de la Torá en decirnos, no entrará todo el tiempo Aarón en el santuario tras del velo para que no muera, y le da instrucciones a partir de ahí del sacrificio. No sé si se fijaron que yo leí 2 veces la palabra para que no muera. En realidad fueron 4. Al principio 2 y al final también 2, porque para hacer el énfasis. Porque el último versículo dice, y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Eterno, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Miren cómo aquí sutilmente nos transmite un mensaje tremendo la Torá. Tan cierto como que era importante la muerte, lo oscuro, tan cierto es que aquí es importante esto que se llama perfume aromático. Este perfume aromático, esa fragancia agradable, era también importante en el trabajo de la expiación, para que no muera, dice. Por lo tanto, empezamos a sacar aquí conclusiones y lecciones espirituales. Tan importante como la muerte es el que aprendamos a extraerle el perfume a esa muerte. La muerte debe convertirse para nosotros en algo fragante, en algo que huela bien. Necesitamos desarrollar la capacidad de extraerle el perfume aromático a lo difícil, a lo complejo, a la muerte, del sueño, del proyecto, de la ilusión, de lo que sea, de la literalidad de la muerte. Necesitamos ser capaces de que mientras atravesamos el valle de sombra y de muerte, podamos percibir ahí el olor fragante de Kiata Amadí, completando lo que dice el Salmo. Porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Atravesando el valle de sombra y de muerte, estás conmigo. Puedo percibir tu presencia, puedo palparla, olerla, percatarme de ello. En medio de la sombra y de la muerte, sí. En medio de la misma muerte, ahí puedo percibir el olor fragante. Y el asunto es que esa es nuestra responsabilidad. A Aarón se le dan las instrucciones de los sacrificios de los animales, de todo lo que tenía que hacer, pero luego le dice en medio de su sacrificio, dice, bueno, y pondrá el perfume. Un perfume que tenía que ser preparado por ellos. Tenían que juntar las distintas especias, mezclarlo, crear, hacer el perfume, hacer todo el trabajo ahí artesanal, artístico, lo que fuere, y llevar a cabo el perfume que luego iba a presentarse. Era el hombre, somos nosotros los que tenemos que ser capaces de extraerle perfume a la muerte, porque ahí viene nuestra redención, nuestra expiación. Necesitamos cubrir nuestras vidas de esta realidad para poder avanzar. Y como dije, el asunto no es volver aquí con el tema de lo que huele bien, ¿no? Porque hablamos de perfume, entonces vamos de nuevo con lo alegre de la vida, a buscar los momentos alegres, a ponernos contentos y demás. Esta es apenas una cara de la moneda. Pero tampoco quiero volver
a lo negativo, a que lo negativo tiene su lugar y sumirlos, como quizá pasó la semana pasada, en un mar de resignación y expectativa de dolor. No, esta es la otra cara de la moneda. Y necesitamos incorporarlas las dos, pero sacar de ahí algo más que la suma de sus partes. Algo que supere y que trascienda esto. No podemos ir andando en la vida o buscando simplemente lo alegre y la dicha y llenarnos de alegrías y todo esto, o evitando el dolor y evitando el dolor, o simplemente resignándonos a que la vida es dolorosa, es difícil, es complicada y quedarnos ahí. No, tenemos que ir más allá y trascender esto, lograr incorporar estas dos cosas y lograr algo más que la suma de estas partes. El tema pasa por saber de esa mezcla maravillosa de las dos cosas, extraer ese perfume, ver la gloria que se esconde en esa realidad de vida, en esa realidad dual, de luz y oscuridad, de alegrías y tristezas, de vida y de muerte. Necesitamos hacer capará, cubrir la vida con esa realidad, la vida de cada uno, cubrirla con esa realidad. Es imperativo, pero imperativo, que seamos capaces de extraerle ese perfume a la vida. Y somos nosotros los encargados. Nosotros tenemos que extraerle ese perfume a la vida y eso no va a pasar. Eso no va a pasar si nos saltamos, si pasamos por alto alguno de estos estadios. ¿Cuál? El de la dicha y el de la desdicha, como dijimos la semana pasada. El de la alegría y el del abatimiento. Necesitamos pasar por ambos. Necesitamos pasar por ambos. No podemos evitar ninguno de los dos. Necesitamos abrazar la vida completa. Por eso el título de este mensaje, completos. Necesitamos estar completos. Pero, digamos, lo novedoso que quiero traer hoy es que ser completo no es solo pasar por la dicha y también por la desdicha. El completo soy es eso que dice la Torá de ponerle perfume al sacrificio de muerte. Es decir, encontrar la fragancia en la desdicha. Poder extraerle un jugo especial y el sabor, descubrir el sabor que hay en lo negativo. Esa es la novedad hoy. Hablando justamente de la redención y la expiación y todo esto, el apóstol escribe unas palabras bellísimas, pero bellísimas de verdad. Palabras perfumadas con esa fragancia que solo algunos son capaces de extraer. Dice Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Yeshua, en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, un hombre de fe de principio a fin. Un hombre que inició su vida viviendo puramente para la fe y así la terminó. Fe. Las cosas parecían oscuras, el panorama parecía absolutamente tenebroso. Lo único que se le ponía por delante era la muerte y aún así no reculó. No retrocedió. No dio un paso atrás, sino que siguió hacia adelante con fe. Por eso dice la escritura, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué es puesto los ojos? Tómenlo como base, tómenlo como ejemplo. Este es el referente, este es el punto a seguir. Muy contrario a lo que normalmente se dice, ¿no? No, ya lo hizo, pongamos ahí, se dice toda confianza, pero pongamos ahí toda flojera, sepamos que ya alguien lo hizo y ya está. No, puesto los ojos en Jesús es, hagamos lo mismo, Él es el referente, imitemos su camino. Sigamos esta misma línea de acción, de pensamiento y de acción. Él, que de principio a fin se mantuvo en fe, avanzó, no reculó. ¿Por qué? Miren lo que dice el texto. El cual, seguimos en Hebreos 12:2, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¡Wow! El cual por el gozo, estamos hablando de dicha, ¿no? De jolgorio, de alegría. Puesto delante de él, sufrió la cruz. Es que la cruz es símbolo de muerte, de sacrificio, de dureza. Pero él vio a través de esta oportunidad un potencial de alegría, de gozo. Y esto que vio ahí como potencial fue mucho mayor que lo oprobio, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y logró
lo que solo logran aquellos que se mantienen de principio a fin en fe, que cuando la vida les pone por delante un panorama difícil, son capaces de decir, bueno, la vida es completa y no puedo pretender nutrirme de la vida si no me nutro de la vida completa, lo dijimos. No puedo nutrirme de la fuente de la vida si le extraigo partes a esto. Tengo que abrazarla completa. Por lo tanto, si la vida es lo que me está poniendo un panorama complicado, difícil, que me aterra, que me asusta, que me causa dolor, que me lastima, que me hace sufrir, pues es parte de la vida, no lo puedo negar. Pues puedo inventar cualquier narrativa, pero hacemos bien, lo dijimos la semana pasada, en aterrizarnos y darnos cuenta que la vida real incluye todo esto. Por lo tanto, si esto está dentro del potencial de vida que hay que vivir, significa que también esto esconde algo bueno. Eso es ver el gozo puesto delante de nosotros, detrás de la cruz, de lo difícil, del símbolo de la muerte, de la pérdida, de la desdicha, de lo que sea. Y seremos capaces de menospreciar ese dolor, ese oprobio, esa cosa fea que nos genera lo que tenemos por delante, y entonces lograremos esto, sentarnos a la diestra del trono de Dios. Familiaridad con Dios, acercarnos a lo divino. En otras palabras, nutrirnos realmente de la vida para poder decir que estamos vivos, que participamos de la vida. No suena un panorama ahí para que saltemos y brinquemos. Es solamente un panorama real, es un panorama real de una vida que puede llegar a ser inigualable si nos la tomamos no con demasiada seriedad, con la suficiente para entender que cuando hay que alegrarse y la dicha, excelente. Cuando hay que pasar por el momento de abatimiento, resisto, pero no me conformo con eso, sino que voy y le extraigo al abatimiento algo positivo. ¿Y saben qué? Voy a ir aquí a aterrizarlo todavía más, voy a ir más a lo humano. ¿Saben que si nos analizamos en la vida real, en la diaria, en la cotidiana, la vida no nos deja opción? Realmente no es que este es el modelo ideal de vivir, este es el único modelo de vida real y posible. Preste atención por un momento. Si tomas una visión de la vida donde solo te procuras lo bonito, la dicha, el bienestar y tratas de ignorar lo otro, hay que decir, por impopular que sea, que no estás completo. No estás completo. Hay que decir que esa dicha no te va a durar. Es engañosa. Más temprano que tarde te vas a topar con la realidad y ese choque suele ser bastante duro. Quien solo se enfoca en lo bonito, la semana pasada puse ejemplos, ¿no? Al niño, al que siempre lo entretenemos, le decimos que sí, le damos gusto. Tarde o temprano tenemos que salir al mundo real y nos van a decir no. Una chica nos va a rechazar. De una empresa vamos a recibir un no por respuesta al pedir un empleo. De un proyecto vamos a recibir no. De una iniciativa genial que ayuda para todos, vamos a recibir rechazo de aquellos precisamente a los que queremos ayudar. La vida tarde o temprano nos va a chocar con realidades decepcionantes y frustrantes. Y cuando la tengamos que enfrentar, la decepción, el fastidio y la renuncia hacia la vida pueden ser un destino horrible, pero real, si es que solo procuramos alegrías momentáneas y la dopamina propia del placer y de la dicha. Pero si tu visión es la resignación a realidades decepcionantes y negativas, acostumbrarte a la desdicha, a lo malo, al potencial de mal que vive latente en cada cosa que hacemos, permíteme decirte una cosa, si es que no lo has notado, que si tu visión es resignarte a eso, como muchísima gente hay por el mundo, hablas con una persona y en sus dos primeras frases ya notas qué tipo de persona es. Un optimista empedernido o un pesimista desgraciado, que todo lo ve negativo. Yo no me alegro mucho, eso no demora en caerse. No demora. Sí, las cosas están saliendo bien, pero ya ha pasado por esto. Eso. En algún momento las ventas van a caer, en algún momento el trabajo se va a acabar, en algún momento cualquier cosa. Bueno, permíteme decirte algo.
Si no lo has notado, que si tu visión de vida es esa, pronto te vas a cansar. Eso no atrae a nadie. Una vida así no le alegra a nadie. La persona puede verse muy estoica, muy acostumbrada al sufrimiento, a resistir las cosas, pero una persona que solo se resigna al sufrimiento es una persona que no fluye con la vida. Es una persona que no vive la vida, que no fluye con la vida, sino que padece la vida. Por muy acostumbrado que esté, todo el tiempo la vive padeciendo. Y eso no atrae a nadie. Eso es bastante fastidioso. Y esto acaba hasta con las voluntades más firmes. Tarde que temprano, más temprano que tarde, una persona se aburre de esto. Una persona se aburre de solo sobrevivir. Una persona se aburre de solo luchar con la enfermedad. Una persona se aburre de solo combatir el mal. Una persona se aburre de solo esperar lo malo. Una persona se aburre de solo estar en estado de alerta. A ver qué nuevo mal viene por ahí. Esto cansa a cualquiera. Y aunque se haga estoico, nunca va a estar feliz. No hablo de la dicha, no hablo del placer, hablo de la felicidad. Pero aprender a extraerle el perfume al completo de la vida, aprender a ser capaces de ver la vida tal cual es, en todas sus facetas, en el momento de la dicha, en el momento de la desdicha, pero aprender a verla en medio de todo eso y de ahí intentar ser capaz de superar eso es extraerle sustancia a todo. Eso es extraerle vida a la vida. Eso es extraerle vida incluso a la propia muerte. Esto no es más que vida de entre los muertos. Vida de entre los muertos. John Donne, un importante poeta metafísico, clérigo inglés, tiene unas líneas preciosas hablando de la muerte. Yo asumo que él estaba pensando en el texto de los Romanos por allá donde está escrito: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Pero hizo unas palabras en un poema maravillosas que van en esa línea. Y él dice: ten más modestia, muerte, aunque se te haya erróneamente dicho poderosa y temible. Pues esos que has borrado no mueren. Pobre muerte, incapaz hasta de aniquilarme a mí. Si el reposo y el sueño son tan gratos, ¿cuánto más no debes serlo tú? Menos humos, que veremos tu fin, tu muerte, muerte. Esto es para quedarnos ahí horas. Aquí no tenemos todo ese tiempo. Pero miren lo maravilloso. Ten más modestia, muerte. Cuando te enfrentes en la vida a situaciones de agobio que te abaten, que te quieren tirar por el piso, que te quieren hacer sentir acabado, destruido, abatido, muerto, simbólicamente o literalmente con ganas de tirar la toalla, y cual Elías deseando que te venga la muerte. Ahí mira a los ojos a la muerte y dile: ten más modestia, muerte, que no se te suban los humos y no te creas tanto. Se te ha dicho erróneamente poderosa. Yo también veo que eres muy poderosa, muerte, y temible. Pero a esos que has borrado, o sea, los que mueren, no mueren. Nacen a otra realidad. Y como ilustración trae al sueño. Dice: si el reposo y el sueño, el quedarse dormido, es tan grato, ¿cuánto más no debe ser grato morir si es un reposo perpetuo? Si no nazco para otra realidad, si aquí se acaba todo, entonces me estás dando una magnífica noticia. Voy a descansar para siempre. Y si es que después de esto viene otra realidad, pues yo ahora, no enfocado en la muerte, sino nutrido de la vida, voy a nacer a otra realidad de vida. Entonces, ¿dónde queda la muerte? ¿Dónde? A ver, muerte, ¿dónde está tu aguijón? A ver, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Y ya no te das cuenta? Sorbida es la muerte en victoria. Así que al final veremos la muerte hasta de la propia muerte. Y miren esta, me acuerdo del álgebra, de los principios básicos del álgebra. Negativo más negativo da positivo.
Negativo por negativo da positivo, es la cuestión. O sea, la muerte de la muerte termina siendo positiva, porque es el fin, la extinción de la muerte. O sea que si estamos delante de una posibilidad de muerte, de la caída de un sueño, de la caída de lo que sea, si estamos abatidos, tenemos que ser capaces de ver y decir, ok, esto me quiere acabar. Pero resulta que el acabar mismo va a dejar de ser algún día. El acabar se va a acabar. Por lo tanto, incluso en el acabar, yo puedo ver algo dulce, ese perfume aromático. Desafiarse, animarse y moverse. Todas las tres. Desafiarse por esta realidad. Animarse con eso que estamos viendo. Y consecuentemente movernos a partir de esta realidad es imperativo. Es imperativo. Ha sido necesario a lo largo de los siglos de personas que decidan pararse de frente e intentar ver a los ojos a la muerte sin mostrarle miedo o a pesar de él, en todo caso, ha sido necesario para que el mundo avance. Eso es lo que redime y expía al mundo y a nuestras vidas. Por eso es que insistimos, o venimos insistiendo desde la semana pasada, no hay lugar aquí para la resignación, para resignarnos al dolor, a la pérdida, a la desdicha, al agobio, a la frustración. No hay lugar para la resignación. Es imperativa la superación, la trascendencia de todo eso que nos agobia y nos abate. No nos conformemos a esto, no nos resignemos con esto, superémoslo, trascendámoslo. La vida es vida hasta el día de hoy, la humanidad, la raza, nuestra generación, nuestro mundo y todo lo demás es lo que es gracias a aquellos que se le han parado de frente a la muerte y le han dicho a los ojos, no te tengo miedo. Y si lo han tenido, han sido capaces de decir, sí tengo temor, pero igual te voy a enfrentar. ¿No venimos hablando hace 2000 años de uno que enfrentó la muerte y la vio a los ojos? Y lo entendió así como su llamado de vida y no reculó, no echó atrás. Previo a esto, la noche anterior, estuvo en agobio. Su sudor era como grandes gotas de sangre. La angustia embargó su alma. Pero supo extraer de ahí el perfume aromático en medio de la muerte y dijo, pa'lantes que voy. Unas 3 o 4 ilustraciones al respecto. Si analizamos del inicio al fin de las páginas bíblicas, este es el modo en que operaron los grandes hombres que fueron recogidos como ilustres, como parangones, como los referentes. Así tal cual como leímos en Hebreos acerca de Yeshua. Puesto los ojos en Jesús, en Yeshua, que nos mostró esa firmeza. Pues en cada uno de los hombres de mayor preponderancia bíblica, en su desarrollo de vida, notamos este mismo patrón. No es algo que me estoy sacando de la manga, no es una visión nihilista, pesimista o cualquier cosa que pueda decirse de la vida, sino que es la realidad de una vida completa, íntegra. Si nos vamos al inicio de lo que llamamos la fe, se lo considera el padre de la fe o de la emuná, de la visión bíblica, Abraham, su vida estuvo marcada por esto. Él percibe la dicha de la vida, percibe la desdicha y luego aprende a sacar de la dureza de la muerte perfume. Aprende a sacar de la tiniebla de la oscuridad luz, pero no la luz, escuche, no la luz que se antagoniza a la oscuridad, sino la luz primigenia. Permítame antes de ir a Abraham retomar algo del Génesis. En el Génesis notamos que al cuarto día se hacen las lumbreras del día y se permite la realidad de las tinieblas
en la ausencia de la luz de las grandes lumbreras, y tenemos día y tenemos noche. Pero antes de que el cuarto día fuese, antes de que el origen de la luz y la oscuridad tuvieran lugar, tenía lugar una luz primigenia, una luz absoluta, una luz, la luz con mayúsculas. Y es así como está escrito. En el principio del crear de Dios los cielos y la tierra, cuando había caos y oscuridad y las tinieblas se cernían sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios o una brisa sagrada aleteaba sobre la faz de las aguas, dijo Dios, sea la luz. O sea, este mundo necesita de esta luz. Y fue la luz. No habían sido creados sol y día y noche, no. Era una luz primigenia. Esta es la luz que está más allá de una luz que nos puede dar la más grande de las lumbreras. Vamos a decir, la dicha. Esta luz trasciende a la dicha y a la desdicha. Y esta es la que tenemos que encontrar. Bien. Vamos ahora sí con Abraham. Abraham, Dios lo llama, ¿no? Vete de tu tierra, de tu parentela, la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande. Wow, te bendeciré. Maravilloso. Está en las mieles de la vida. Pero resulta que después tiene que atravesar la tiniebla, lo tenebroso, lo oscuro. Génesis 15:12, cuando él hace lo que se conoce como el sacrificio de las partes y divide los animales, los parte a la mitad y queda como un camino en la mitad y hace este sacrificio ahí. Él está en un encuentro místico muy profundo con Dios, una experiencia de éxtasis total. Y en medio de ese sacrificio y de eso tan grande que está ocurriendo ahí, pasa que él tiene que atravesar un umbral que no le gustó ni a ninguno nos gusta, porque es que lo que yo estoy diciendo de atravesar el dolor no es que riámonos. ¿Quién se va a reír? Si me parte un brazo, Hasbe Shalom, el cielo lo prohíba. Y si me rompe una ilusión, un proyecto, un sueño, un negocio, algo que tenía planeado, claro que eso duele, abate, me llena de temor, me llena de ansiedad, me estresa, me duele, se me inflama el hueso lastimado o el alma, porque duele la vida. Pero sabiendo que hay que enfrentarlo porque es la realidad, podemos extraer de ahí esa luz primigenia. Génesis 15:12 dice, mas a la caída del sol, en medio de ese sacrificio, ustedes quieren tener todo el contexto, léanse Génesis 15 completo, que es maravilloso. Dice, a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. La noche. Leamos aquí cada detalle. La caída del sol es cuando se va la luz y llega la noche. Y por supuesto que sobrecogió el sueño a Abraham. En la noche se duerme, pero algo no lo dejaba dormir. Dice aquí el texto de la Torá. Y he aquí, el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. El temor de una grande oscuridad cayó sobre él. En medio de su atravesar de la vida, cuando por andar a la luz de las instrucciones divinas, por hacer caso a esa voz, por ser un hombre de fe de principio a fin, cuando iba marchando en esa dirección y la luz lo iluminaba, de repente tuvo que ver en su vida también la oscuridad. Y es algo a lo que no estamos acostumbrados. Y por más que nos acostumbremos, no nos gusta. Ahorita vamos a ver otro personaje. Por más que nos acostumbremos, no nos gusta. No agrada esto a nadie. El temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Tuvo que atravesarla. Tuvo que experimentarla. Y a partir de ahí tuvo que ser capaz de extraer luz. Hace tal vez unos 2 años estuve meditando con un grupo acerca de esto, estoy seguro, medité, yo me explayé sobre esto. Esta grande oscuridad, no era cualquier oscuridad, la oscuridad Gadol, la gran oscuridad. Yo me remonto a la oscuridad primigenia, así como hay una luz primigenia, hay una oscuridad primigenia. La que tiene lugar, la oscuridad esencial, que tiene lugar para que el mundo fuera. Dios es comparado en términos místicos siempre con la luz absoluta. Todo lo que no sea Él es oscuridad. Por lo tanto, para que haya un mundo limitado como lo conocemos, para que hayamos nosotros, para que existamos nosotros,
es necesario que Dios se haya apartado en un sentido, que haya creado un espacio en medio de su luz absoluta, haya creado un espacio de oscuridad. Los sabios lo explican con el concepto del Tzimtzum. Y esa oscuridad, la gran oscuridad, ahí empezó a tener lugar la vida. Y Dios filtró ya no su luz absoluta, sino rayos de luz. Kaf en hebreo, según explica el Ari. Y a partir de ese rayo de luz que fue alimentando esa oscuridad, tiene lugar el mundo de la limitación, el mundo que conocemos, el mundo real donde nos movemos, donde convivimos con la luz y con la oscuridad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Elegir solo la luz? Rápido nos vamos a decepcionar porque el mundo está hecho de la dualidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Resignarnos con la oscuridad? Rápido nos vamos a cansar porque provenimos de la luz y esa es la esencia de la vida. No nos vamos a conformar nunca con una oscuridad. ¿Qué podemos hacer? Saber apreciar la luz y la oscuridad y saber conectar con la luz que subyace a la más terrible de las oscuridades. Por si esto no nos alcanzara, acordémonos de un Abraham que no solo después de ver luz tuvo que ver la oscuridad, sino que supo lo que es en la vida real de las acciones diarias, supo lo que es pasar por el abatimiento, supo lo que es ver encarnarse a la oscuridad. Después de alegrarse por un hijo recibido en su ancianidad, parece que lo que se le pone por delante es que va a perder ese hijo, que va a perderlo ese hijo. Y no se vayan ahorita las típicas, sí, pero es que ahí está la cosa de la fe, es una locura. Como Dios, si le da un hijo que no tenía, después se lo quita, es que es una locura. Y ahí esto es carne de cañón para los ateos y demás críticos de la fe. No seamos necios, vayamos a la vida real. No es la vida real esto, creas o no quieras creer o te enfades por como no te gusta que sea la fe. Piensa, oh hombre escéptico, piensa, oh hombre ateo, hombre agnóstico, piensa. No, la vida nos pone continuamente en estos momentos que no nos gustan y no entendemos, pero que no teníamos nada y íbamos con la vida normal, pero la vida nos empieza a dar y esto nos empieza a alegrar y esto nos llena de dicha, pero de repente parece que la vida con Dios o la vida sin Dios, la vida sola, no le pongas ningún tipo de subtítulo, la vida parece que te quita eso a lo que ya te aferraste y no nos gusta y nos duele y nos molesta, pero no se trata de eso la vida, ni de que nos lamentemos todo el tiempo, ni de que nos resignemos a la pérdida. El mérito de Abraham no estaba en resignarse a la pérdida, sino en su capacidad de extraer dicha en medio de todo esto. Él extrae dicha en medio de todo eso. Ustedes se fijan cuando él va con su hijo, sabiendo que allá su hijo iba a terminar para siempre su vida, él dice a sus criados, y quédense ustedes aquí, nosotros iremos con el muchacho y adoraremos. Él fue capaz de ver luz en medio de su panorama tenebroso. Él fue capaz de ver dicha en medio de lo que tenía por delante. Esa debe ser nuestra actitud. Voy para adelante y tengo 10,000 obstáculos, una pared gigante, una muralla completa. Nosotros los latinos estamos relacionados con estos temas, ¿no? Una muralla. Yo no puedo ver panorama posible detrás de esa muralla. Ve y alégrate, porque si la muralla no se derrumba de tanto insistir, si tú no la trasciendes y la traspasas de tanto insistir, aún en la muralla harás un mural y lograrás darle color a ese panorama oscuro. Pero algo va a pasar. Por su parte, Jacob tuvo que ver el lado tenebroso de la divinidad antes de trascender por completo. Jacob, cuando sale de su tierra y se va por allá a buscar esposa, más bien huyendo de su hermano, se le aparece el ángel, él ve una escalera, todo dichoso, todo bonito, trabaja, trae unas riquezas y todo, pero cuando él viene de vuelta y se va a encontrar con su hermano y viene ya atemorizado, cae la noche de nuevo, tiene que pasar por la oscuridad y él tiene ahí una lucha con la oscuridad, él tiene que enfrentarse a todos sus miedos. Esto es Génesis capítulo 32. Léase todo el capítulo también en casa para que tenga todo el contexto. Yo no puedo hacerlo aquí, pero en el 24, en versículo 24 de Génesis 32 dice, así se quedó Jacob solo. Es importante en la vida pasar por este momento, es inexorable.
Los momentos de dicha, de amigos, de compañía, de mucho sol, son fantásticos, pero tenemos tarde o temprano que pasar por ese momento donde nos quedamos solitos, tal cual somos, y enfrentamos nuestros temores. Y no hay manera de enfrentar nuestros temores si no es pasando por aquello que nos atemoriza. Y se quedó Jacob solo, dice el texto de la Torá, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. O sea, atravesó toda su oscuridad. Tuvo que atravesar toda su noche oscura. Tuvo que enfrentarla. Pero él la trascendió por completo, porque su lucha fue hasta que rayó el alba, hasta que vio la luz, hasta que vio la luz. Tuvo que ver el lado oscuro, negativo de la vida, tuvo que ver la cara oculta de Dios, tuvo que ver lo que Martin Buber llama, y mucho cuidado, tuvo que ver lo que Martin Buber llama el demonismo divino, lo demoníaco en Dios. Este ángel le quería ganar, le quería abatir, le quería matar. Y ahí que los Midrashim y la tradición hebrea explican que era el ángel de la muerte. Pero dice Génesis 32, 28, 4 versículos más adelante del que acabamos de leer. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Él tuvo que ver el lado negativo, oscuro de la vida que quería abatirle. ¿Y para qué está hecho el ángel de la muerte? Para ser vencido, explican los sabios. ¿Para qué está hecha la muerte? Para ser trascendida. ¿Para qué está hecho el mal? Para ser superado. Con Moisés no deja de ser igual, ¿eh? Con Moisés no deja de ser igual. Moisés recibe el llamado de Dios, qué bonito, ¿no? La zarza le habla, tú vas a ser el que saca al pueblo de Israel. Bueno, él va, se lo comenta a su suegro, a su mujer, a sus hijos y demás, y emprende su marcha hacia Egipto para liberar a Israel. Y dice Éxodo 4:24, y aconteció en el camino que en una posada el Eterno le salió al encuentro. Y no tiene ningún pudor el autógrafo bíblico aquí en poner que quien se le aparece al encuentro es un ser que lleva el nombre de Dios, pero lo llama así, ni siquiera es el ángel del Señor, sino que usa el tetragrama, el Yud Kevavke. Aconteció en el camino que en una posada, un lugar donde hicieron una estación, camino de Madián a Egipto, le salió al encuentro el Eterno y quiso matarlo. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. No te me vayas, no te me escandalices. Hace unos versículos atrás no lo había llamado y eres tú el que he escogido para que vayas y saque a Israel. Le puso peros y todo lo demás y no le aceptó los peros, no le aceptó la renuncia voluntaria. No, de que vas a ser tú. Pero que no sé hablar. Bueno, te hago hablar. No, pero soy torpe. Te doy a tu hermano que hable. No, pero ¿qué tengo? El poder que te doy. Mete la mano, sácala, la vara que tienes. No lo animó y lo envió. Ahora se le aparece para matarlo. Se le aparece el ángel de la muerte con todo el poder del nombre divino en sí. El demonismo divino que llama Buber. Esto suena a herejía para muchos, pero si nos quedamos en dogmas, todo es herejía. Si vamos a la vida real nos pasa por esto. Muchas veces sentimos el ánimo, Dios me llamó a conquistar, a triunfar, me da familia, y después ese hijo que nos nace se nos enferma y parece que se nos muere. Me mete una pasión, listo, los que no creen en Dios, me lleno de una pasión por una carrera, por hacerle bien a la humanidad, por lo que sea. Y después 10,000 peros, 10,000 obstáculos para continuar adelante con la carrera, 10,000 obstáculos y opositores para que lleve a cabo el proyecto. Nos toca ver el lado aparentemente oscuro de Dios. Entonces Sfora, la mujer de Moisés, tomó un pernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Si alguien quiere profundizar sobre el tema, porque es maravilloso, Martin Buber, en ese apartado, en ese capítulo llamado Demonismo Divino, en la obra Moisés, fantástica,
encima traducida al español por Julio Cortázar, es espectacular. Se explaya y nos explica por qué esto de esposo de la circuncisión, una tradición que tiene que ver con los árabes y con el israelismo bíblico, etcétera. Es maravilloso. Pero lo cierto, sobre lo que quiero yo hoy enfatizar un poquitico aquí, porque se nos está yendo el tiempo, es que esto raro que aparece ahí, y este relato suele ser considerado, lo señala Buber, por los críticos de la fe bíblica, digamos, del israelismo bíblico, suele ser considerado como roca errática de antiquísima tradición, en que originariamente el protagonista no fue, y lo cito literalmente por la obra, no fue Yahvé, ¿sí?, el Dios bíblico, sino un demonio. El conocimiento de que el Eterno absorbió todo lo demoníaco ya en épocas remotísimas, y que desde entonces ya no se necesitaban demonios en Israel, lleva más lejos. Pero es de importancia decisiva ver que este proceso tiene su origen en el mensaje de Moisés. Esto es muy importante, notar que el mensaje de Moisés, que es el patriarca de la revelación, o sea, la figura máxima de la revelación de Dios, que Dios hace de sí mismo, nos muestra ahí en el mensaje de Moisés el origen de cómo lo divino absorbe todo lo que asombra y abate, tanto lo positivo como lo negativo. Lo divino, en la cosmovisión bíblica, absorbe lo tenebroso y lo fantástico. Y de ahí, de este mensaje, deriva la experiencia de Moisés. Podemos elegir entonces entre tres alternativas. O el demonio primitivo, ¿sí?, lo que abate al hombre, lo desconocido, lo oculto, lo invisible, que aterroriza y asusta, lo tremendo. O el demonio primitivo fue sustituido por el Yud-Kevavke, el Dios bíblico, en el ya compuesto relato de terror, o esta corrección había ido introduciéndose ya en la tradición, y a pesar de que la tradición contenía el pasaje en cuestión, luego hace la aplicación a lo divino cuando se lleva por escrito, o la tradición, había hallado aquí al Eterno tomando parte activa en el mundo, y ni aún los preocupados por el honor de su Dios se atrevieron a modificar nada. Es decir, cuando llegó el momento de poner por escrito, no se preocuparon en atribuir aquí que era el ángel del Señor o usar un eufemismo, sino que lo dejaron tal cual así, Yud-Kevavke, o sea, el que se presenta para matar a Moisés es Dios, porque detrás de todo está la mano divina, y en lo divino está incluido lo positivo y también lo negativo. Y parece que es así, parece que esta última opción, esta última hipótesis aprecia toda la fecundidad del relato para la historia de la religión, porque si nos vamos a Isaías, por allá 40 más o menos, perdón si me escapa la precisión, pero tiene ese famoso pasaje donde dice: yo soy el Eterno, no hay más, no hay otro, yo hago el bien y creo la calamidad, de mí proceden la luz y las tinieblas. No nos gusta hablar de esto, suena raro, a algunos se les prenden las alarmas de la herejía y 10,000 cosas más, pero lo cierto es que el asumir completo, íntegro de la vida, incluye que entendamos todo esto. El demonismo es absorbido en lo divino, es decir, lo que aterra, lo que asusta, lo que me atemoriza, lo que me pone expectante, cuidadoso, todo eso es absorbido en lo divino. Y si yo me nutro de la verdadera fuente, puedo tomar de lo más terrible, puedo tomar la luz que eso esconde. La propia personificación del mal en la cultura popular del mundo, es decir, lo que se llama el diablo, el Satán, tiene un origen, tiene una fuente y no persiste por sí solo. Si real o no, si con entidad o imaginario o simbólico o lo que sea, se nutre de la posibilidad que le da la fuente, la luz. La luz es lo que hace real la oscuridad. ¿Por qué nos parece tan tenebrosa la oscuridad? ¿Por qué nos parece tan horrible lo malo? Porque ya sabemos lo que es bueno. Por eso primero se nos da el bien. Por eso primero nacemos para poder después morir. Por eso primero probamos la dicha para cuando vivimos la desdicha
saber por qué no nos gusta nada y para poder trascender. No queremos volver a la dicha, sino trascender a la dicha y a la propia desdicha y conectar con la luz primigenia. Este principio permea la revelación. Dice Proverbios 1:7, la primera parte. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Sabiduría, ¿no? Sabiduría, lo grande. Saber, comprender, el apego a la luz. ¿Cuál es el principio? ¿Cómo se comienza? Con el temor del Eterno. ¿Temor de que me asusta? Sí, no. Sí, no. No, pues, si tengo temor, pues me acaba. Estamos hablando de lo más grande, de lo supremo, de lo divino. Pero no me quiere acabar. Pero algunas sí siento temor por la reverencia. Por eso los sabios lo explican como temor reverente. Me doy cuenta que estoy delante de lo supremo. Me doy cuenta que soy nimio comparado con lo vasto del universo, del firmamento, del cosmos, de la creación. Pero me puedo acercar. O sea, el principio está ahí. El principio para acercarme a lo grande es darme cuenta que soy pequeño. Pero no para quedarme tirado en mi pequeñez, sino para trascenderla. Y si nos quedase faltando un ejemplo, no los quiero cansar, pero tenemos a Job. Job 2:10 dice, cuando la mujer le dice, ¿retienes tu integridad? Es decir, ¿te mantienes completo? El título de este mensaje es completos. ¿Te mantienes completo? Ya reniega de Dios y muérete, hombre. ¿Quién no reniega estando pasándola tan mal? Y él dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. O sea, hablaste torpemente. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Tenemos que atrevernos a meternos en ese terreno asustadizo. No vamos a superarlo hasta que no nos metamos. Tenemos que atrever a meter los pies en el fango, porque solo saben superar el fango quienes entran al fango. Muchas veces lo que aterra esconde facetas magníficas que nos atraen. Lo que aterra esconde facetas magníficas que nos atraen. Y solamente yendo allá, solamente animándonos a verlas, lo podemos descubrir. Si alguien quiere profundizar, de nuevo recomiendo Demonismo Divino en Buber. Meister Eckhart en su obra, no, perdón, se me fue. Tal vez por lo que son alemanes los dos. Rudolf Otto, en su magnífica obra Lo Santo, es fantástica. Y la sola obra como subtítulo tiene las ideas de lo racional y lo irracional en Dios. Él habla de otro umbral, lo prerracional. Es magnífica, la obra es espectacular. Él habla ahí del Mysterium Tremendum et Fascinans. Cómo lo divino recoge el Mysterium Tremendo, lo misterioso, lo que Buber llama el demonismo, lo que abate, lo que asusta. Pero también está el Mysterium Fascinans, o sea, ese misterio que atrae, eso bonito, eso que está más allá, detrás del amor, de lo positivo, de las cosas que salen, de la vida, del nacimiento, de la bondad. Cómo en lo divino encontramos eso trascendente que surge del Mysterium Tremendum et Fascinans. Eso que me abate y eso que me atrae. Puedo ver más allá de eso la manifestación de lo luminoso, del numen, de la manifestación divina, la manifestación de la divinidad en mi realidad. Y yo puedo ver eso a partir de lo que me abate y me repele y esto me aleja porque es lo que yo no quiero, y puedo verlo a través de lo que me atrae. Pero ¿saben qué? Puedo verlo en el conjunto de todo. Aún en lo que me repele, ¿por qué me repele? Quiero ir y quiero ver qué es lo que hay detrás. Y muchas veces, tratando de ver la luz que hay en la oscuridad, no poniéndole luz, sino de ir a ver esa oscuridad de frente, nos damos cuenta que esconde un misterio maravilloso, el misterio tremendo. Y detrás de eso está lo divino. No es para cualquiera, no es para todos, pero sí es para todos. Es para todo aquel que se anime. Es para todo aquel que tome la decisión de, puesto los ojos en Jesús, como referente, darse cuenta que se puede.
Que vea a Abraham y se dé cuenta que se puede. Que vea a Jacob y se dé cuenta que se puede. Jacob se pudo haber acostumbrado al dolor. Cuando el faraón de Egipto le pregunta quién es y cuántos años ha vivido, él dice, no han sido muchos años, pero lleno de pesar, lleno de dolor. Él podía acostumbrarse al dolor, pero no se quiso acostumbrar, quiso trascender ese dolor y al final partió con esa luz trascendente que lo llevó por el momento, por el duro paso, por el duro estadio de la oscuridad, pero que de allí trascendió. Es el más grande de los llamados que tenemos como seres humanos vivos, como seres de luz, pero que fuimos puestos en un mundo de luz y de oscuridad, el que descubramos esa luz primigenia y el que no nos dejemos enceguecer por luces aparentes, ni nos dejemos entenebrecer por la oscuridad que nos pueda rodear, sino que seamos capaces de ir a descubrir la luz de los siglos, la luz eterna que fue preservada para todo aquel que quiere y la busca. Gracias te doy, Padre, por esta luz de verdad. Gracias te doy por esta luz de Torah. Gracias por esta luz de vida. Nos ilumina el camino, que nos llama a la verdad, que nos inquieta, que muchas veces nos asusta, porque hay que reconocerlo. Es el misterio tremendo, pero que también nos llama y nos cautiva, porque es el misterio fascinante. Queremos ir ahí y descubrir tu luz eterna, descubrirte a ti, la fuente de toda luz, la fuente de todo bien, en todo lo que enfrentamos, porque así actúas, así hiciste a tu mundo y así nos hiciste, potencialmente valientes. Hoy queremos sacar ese potencial y ser en acto valientes y caminar en valentía hacia ti y tratar de ver al invisible y tratar de ver a la fuente, a la roca de los siglos, tratar de verte a ti en medio de todo. Te doy gracias por esta verdad. Alienta con ella a cada uno de los oyentes, Señor. Beshem Yeshua, amén. Y amén. Bendito sea Dios por esta palabra maravillosa de verdad y de Torah. Benditos sean ustedes por escuchar y por crecer a partir de esto. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.